Precioso Jesús, precioso Jesucristo, te rogamos que nos bendigas con tu presencia en esta tarde, Señor, en la que nos hemos reunido como creyentes en ti, Señor, confiando en tu presencia, Señor. Invocamos tu nombre, Señor. Sabemos que tú eres fiel y verdadero y que tú eres fiel a acudir al llamado de aquellos que invocan tu nombre, Señor. Ven, Jesús, suminístranos sobreabundantemente de tu Espíritu y te agradecemos por tu amor inagotable para con nosotros. Gracias por amarnos, Jesús. Gracias por amarnos, precioso Cristo. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz.
Jesús, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús. Con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, la gloria, el dominio, por siempre y siempre. Por siempre y siempre, la gloria y el dominio, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Sí.
manos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, Cristo. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Oh, 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 hasta que venga Cristo. Todas las naciones esperamos por ti, Jesús. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Oh, 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 hasta que venga Cristo. Te admiramos, Cristo. Te admiramos, Jesús. Te admiramos, precioso Cristo. El Padre te ungió con óleo de alegría más que a todos, Señor. Más que a todos, Señor Jesús. La gracia se derramó en tus labios, precioso Cristo. Tú eres el ungido de Dios, Jesús. Invoquemos su nombre, hermanos. Cristo, Santo y ungido Rey. quien murió y resucitó.
su espíritu es vida a mi ser. Su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, te amo. Su nombre es más dulce que la miel. Su espíritu es vida a mi ser. Su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, te amo. Su nombre es más dulce que la miel. Su espíritu es vida a mi ser. Su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo. 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 Cristo, Santo y ungido Rey. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, su nombre es más dulce que la miel. Su espíritu es vida a mi ser. Su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo. Su nombre es más dulce que la miel. Su espíritu es vida a mi ser. Su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo. Su nombre es más dulce que la miel. Su espíritu es vida a mi ser. Su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo. Su nombre es más dulce que la miel. Su espíritu es vida a mi ser. Su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo. Cristo te amo. Cristo te amo. Oh, Cristo te amo.
esperamos de tu venida, Señor, para que todas las naciones, Señor, puedan verte. Así que ven pronto, Señor, y sé tú esa luz que nos ilumina, Señor, porque no habrá sol ni luna, Señor, que nos ilumine cuando tú vengas, Señor. Cuando tú habites con tu pueblo, Señor, tú serás nuestro sol y tú serás nuestra luna, Señor. Te esperamos pronto, Señor, para habitar junto contigo, Señor, en ese lugar donde no habrá hambre, Señor, donde solo vivirás tú junto con nosotros, Señor. Anhelamos de tu venida, Señor. Anhelamos, Señor, para vivir contigo, Señor, en el milenio, Señor. Te esperamos. Ven pronto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te amamos. Amén. Amén. Meditar en ella, Señor, de escudriñarla. Pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos tu ayuda en esta reunión, Señor, para hablar tu palabra y también para escucharla. Pedimos de verdad que tú, Señor, nos bendigas en este tiempo de comunión y pedimos, Señor, tu ayuda en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la vida de David. Vamos a comenzar con el capítulo 27. ¿Por qué estamos viendo la vida de David? Lo digo constantemente, pero para que no nos olvidemos de este punto que es importante. Realmente estamos estudiando la genealogía de Jesucristo, la descendencia de Jesús. Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Y ahorita nos hemos detenido por bastante tiempo en el versículo 6, porque allí se habla de David. Pero la manera en la que Mateo nombra a David es muy significativa. Dice el rey David. Y esto es algo que se menciona de David ahí en la genealogía de Jesucristo y de nadie más, solamente de David. Y entonces, pues es interesante el que podamos saber la razón por la que en la descendencia de Jesucristo a David se le considera como el rey David. Y hay una razón, y es pues el motivo por el cual hemos estado profundizando un poco en la vida de David, para que entendamos que este hombre, a través de la refinación en el desierto, él fue preparado por Dios para que ocupara el reino de Israel. O sea, no nada más fue como un asunto burocrático, ¿no? Un asunto más bien de democracia, ¿no? De vamos a votar, quién vota por David, quién vota por Saúl, quién vota por Abner, quién vota por Jonatán. Aquí están las boletas, las casillas,
y vamos a ponerte ahí un sello en la mano en tu dedo, en tu pulgar, para saber que ya votaste y etcétera, ¿no? No fue así. Entonces Dios, a través del tiempo, preparó a David, porque recordemos que Dios obtuvo en David a alguien conforme a su corazón en el tiempo en el que David apacentó las ovejas de su padre Isaí. Pero en el desierto Dios se estuvo preparando a un rey para estar sobre su pueblo Israel. Así que vamos a entrar al capítulo 27 y hoy vamos a ver, pues prácticamente a ver a dónde podemos llegar. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a comenzar aquí. Bueno, lo último que hemos visto es cómo David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque David tenía temor de Dios. David era un hombre sensible en este momento, era un hombre que podía entender, que tenía una visión, que tenía una claridad de las cosas, que podía discernir. Y aunque esta fue una oportunidad, ahí está el discernimiento en esto, hermanos. Aunque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y esto fue preparado por Dios mismo, David pudo discernir que no tenía que hacerlo. ¿Cómo actuamos nosotros cuando Dios nos permite ciertas cosas? Dios lo ha preparado todo, ¿de acuerdo? Pero aunque Dios lo ha preparado todo, que nosotros podamos discernir, ¿de acuerdo? Podamos discernir que, como en el caso de David, que no era a final de cuentas la voluntad de Dios que David matara a Saúl. Entonces ahí hay un hilo muy delgado, no sé si se dan cuenta, de hecho me cuesta un poco trabajo de explicarlo, pero yo sé que lo estamos entendiendo. O sea, Dios permitió que Saúl estuviera al alcance de las manos de David y que David lo pudiera matar. Dios preparó eso, pero David pudo discernir, ¿sí?, que no era la voluntad de Dios el que matara a Saúl. Parece ser algo extraño, pero eso lo podemos ver aquí en la Escritura. Y después de que David habló con mucha autoridad, de que él estaba en una posición alta, en una posición de gobierno, David estaba ejerciendo ese gobierno y pudo hablar con claridad a Saúl en cuanto a esto. Dios te puso en mi mano, mas yo no quise matarte porque eres el ungido de Dios. Y David le expresó algunas cosas. Pues bueno, Saúl habló también y fue la última vez en la que ellos se vieron. Ya es la última ocasión en la que estos dos hombres se vieron de frente, ¿de acuerdo? Entonces David, nos dice la Escritura, que se fue por su camino y Saúl se volvió a su casa, a su lugar. Y bueno, vamos a entrar al capítulo 27 y vamos a leer el versículo 1. Dice: dijo luego David en su corazón, después de que vio a Saúl, de que se despidieron, de que cada quien se fue por su camino, ¿sí? Dijo luego David en su corazón, dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano, dice el versículo 1. Y bueno, en este versículo encontramos muchas cosas, amados hermanos, muchas cosas. Lo primero que tenemos que ver de este versículo es lo siguiente. Dice aquí la Biblia, la primera frase de este versículo 1, dijo David en su corazón. Es decir, lo que leemos en el resto de este versículo 1 nos está diciendo lo que David pensó. Este versículo 1 es un pensamiento en la profundidad del corazón de David, ¿de acuerdo? Esto nos está indicando un pensamiento que tuvo David. ¿Y cuál es este pensamiento? Bueno, aquí lo dice. Su pensamiento era algún día Saúl me va a matar, es mejor que me vaya lejos de Israel, que entre a la tierra de los filisteos, porque de esta manera Saúl se va a desocupar de mí, ya no va a estar buscándome en un territorio enemigo, y entonces yo podré escapar de su mano.
A final de cuentas llegará el momento en el que Saúl me va a alcanzar y me va a matar. Este fue el pensamiento de David. Y su pensamiento, su solución a este problema fue el siguiente: bueno, como algún día Saúl me va a matar, por el momento me voy a ir a la tierra de los filisteos, porque allí Saúl va a pensarlo 2 veces en buscarme en territorio filisteo. Así que esto me va a permitir escaparme de su mano, aunque algún día me alcance y me mate. Pero por el momento me voy a refugiar en la tierra de los filisteos para que Saúl se desentienda de mí al menos un tiempo. Y nos dice la Biblia, sí, que David estuvo en el territorio filisteo, en la tierra de los filisteos. El versículo 7 nos dice que estuvo 1 año y 4 meses en ese lugar. Y cuando Saúl se enteró de que David estaba en la tierra de los filisteos, bueno, cuando Saúl se enteró de que David estaba en territorio filisteo, Saúl dejó de perseguir a David. Entonces aquí vemos en el versículo 1 el pensamiento que hubo en David. Un pensamiento que hubo en David. Aquí se revela lo que había en el corazón de David también. Entonces, este pensamiento tal vez es algo que David no lo compartió absolutamente con nadie. Tal vez es algo que no dijo en voz alta, o sea, no habló lo que estaba pensando. Tal vez no se lo contó a ninguno de sus valientes. Tal vez ni siquiera se lo dijo a Dios. Podemos pensar esto. Probablemente este pensamiento nada más fue un pensamiento de él allí, pero no se lo dijo ni a Dios, ni a ningún cercano, ni a alguien de confianza. Pero David lo dijo en su corazón. Fue un pensamiento profundo del corazón de David, ¿sí? Entonces, veamos cuál fue el pensamiento de David y vamos a entrar aquí. Entonces, David, en esto consistió su pensamiento. Fíjense, lo que pensó David es esto: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, tarde que temprano, Saúl me va a alcanzar, me va a atrapar, me va a acorralar y me va a matar. Esto fue un pensamiento de David. Entonces, algún día me va a atrapar. Voy a morir algún día por las manos de Saúl. Entonces, esto fue parte de lo que David pensó en su corazón. Y si nos damos cuenta, este pensamiento de David en esta primer parte, ¿no? Algún día Saúl me va a atrapar, me va a alcanzar y me va a matar. Nos podemos dar cuenta que en estas palabras, en este pensamiento de David, podemos ver un desánimo en el corazón de David. Hay un desánimo, o sea, ya estaba cansado David, podemos darnos cuenta de esto, por esta persecución de Saúl. Y podemos darnos cuenta que este pensamiento de David expresa un desánimo en la vida de David. David, aquí podemos ver que estaba desanimado. David pensó que sería mejor huir a la tierra de los filisteos porque sería muerto en las manos de Saúl. Así que siguió en este pensamiento. Número 1, algún día me va a matar. Y esto, pues insisto en esto, nos revela el desánimo que estaba viviendo David. David, vemos en el capítulo anterior que alcanzó pues una altura, ¿no? en cuanto a madurez, pero ahora su pensamiento nos revela otra vez un altibajo en la vida de David. David estaba desanimado, estaba cansado, y entonces esto lo llevó a pensar de la siguiente manera: Saúl me va a alcanzar, me va a alcanzar. Y siguió en su pensamiento. Fíjense, ahí estamos en el versículo 1. Por tanto, sigue en su pensamiento David, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Entonces vemos que David sigue profundizando en su pensamiento. Saúl me va a matar, lo mejor que pueda hacer es salir del territorio de Israel para meterme a la tierra de los filisteos, y lo más probable es que Saúl no se anime a seguir persiguiéndome. Entonces, lo mejor que decía este pensamiento de David era fugarse a la tierra de los filisteos. En esta parte leemos algo realmente muy triste en la historia de David. Y esto triste en la historia de David es revelado en este pensamiento.
¿Cuál fue su pensamiento en su corazón? Lo mejor es escapar, lo mejor es huir, lo mejor es fugarme a la tierra de los filisteos. Y esto era muy lamentable, era algo muy triste en la vida de David. David finalmente nos relata este capítulo 27, que David decidió, conforme a su pensamiento, dejar Israel, la nación de Israel. Y entonces podemos ver que David decidió caminar en relación a aquello que le había pedido a Saúl que no sucediera. En el capítulo anterior, en el versículo 19, David le había hecho una de dos peticiones a Saúl. Una de ellas, en el versículo 19, es esta: no me eches, ¿no? O sea, yo no quiero salir de la heredad de Jehová, de la tierra que Dios nos dio por herencia. Yo no quiero salir de esta tierra, de la herencia de Dios, de la tierra prometida, de Canaán, de la nación de Israel. David no tenía ese mínimo deseo de salir de ese lugar, y fue una de las peticiones que le hizo a Saúl. Le hizo dos peticiones, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior. Una es esta: no me eches, yo no quiero ser expulsado de la heredad de Jehová, ¿sí? Y otra era: no quiero morir, ¿de acuerdo? Entonces, pero vemos que aquí, por su desánimo, amados hermanos, David llegó a armarse de este pensamiento. Cuando estamos desanimados, pues saltan a nuestra mente muchos pensamientos, hermanos, muchos pensamientos. Y debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, de verdad, más en tiempos de desánimo. Porque cuando estamos desanimados, los pensamientos nos abruman. Y como estamos desanimados por ciertas situaciones que estamos viviendo, entonces vemos la opción A, la opción B y la opción C para salir de ese problema, ¿sí? Del desánimo en el que nos encontramos. Pero lo mejor, amados hermanos, es acudir a Cristo y armarnos de su pensamiento. Porque en este caso David le había hecho esta petición a Saúl: no quiero fugarme, no quiero ser arrojado de la heredad de Jehová. No quiero salir del territorio de Israel, porque es la herencia que Dios nos ha dado a todos nosotros, su pueblo. Yo no quiero ser expulsado de aquí, yo no quiero ser arrojado, no quiero irme a otra tierra donde se adora a otros dioses que no son Dios. Porque en esta tierra que Dios nos ha dado, esta herencia de Jehová, aquí se le adora al Señor. Y yo no quiero ser expulsado. Pero el desánimo y este pensamiento de David finalmente lo alejó de la tierra, de la herencia de Jehová. Y esto es algo muy triste en la vida de David, porque finalmente sí salió de la tierra de Israel, salió de la herencia de Jehová y se fue a refugiar a la tierra de los filisteos. Esto David ya lo había hecho anteriormente, ¿se acuerdan? Allí en el capítulo 21, David se refugió en ese lugar y Dios lo rescató, ¿se acuerdan de eso? Dios lo rescató porque los mismos filisteos expulsaron a David. Le dijeron: ¿para qué? Dijo el rey Aquis: ¿para qué yo quiero un loco aquí entre mi pueblo? ¿No tengo ya suficientes locos? ¿Para qué quiero uno más? Fue cuando David se arañaba a las puertas de las casas y dejaba escurrir su saliva por su barba, ¿se acuerdan? Entonces Aquis menospreció a David y mandó que lo expulsaran de su territorio, porque ¿para qué querían a un loco más? Ahí David fue capturado, ¿se acuerdan? Hasta vimos un salmo que habla de la captura de David por los filisteos, y David fue pisoteado. Y hablamos de eso, ¿no? Que David perdió su sabor y fue pisoteado como la sal. Y bueno, de eso ya hablamos anteriormente. Y David ahora se vuelve a refugiar en ese lugar. Fue a ese lugar otra vez, a la tierra de los filisteos. Pero esto fue por el desánimo y por el pensamiento que había en su corazón. Entonces David dijo esto: lo mejor es escapar, lo mejor es huir, lo mejor es apartarme, ¿de acuerdo? Fugarme de la heredad de Jehová a la tierra de los filisteos. Y es lo que hizo finalmente David. Entonces David decidió dejar la herencia, la heredad de Jehová, y vivir entre los filisteos, donde se adoraban a otros dioses que lógicamente no son Dios. Entonces David se enfrentó
a lo que no quería. David lo menos que quería era abandonar la heredad de Jehová. La tierra de Israel era lo que menos deseaba David, pero se estaba enfrentando ante esta situación por un pensamiento que le vino pues a la mente y que profundizó a su corazón. O sea, este pensamiento de David no fue un pensamiento superficial, fue un pensamiento profundo, porque David dijo en su corazón, en la parte más profunda de su ser, David consideró esta posibilidad y al final de cuentas la ejecutó. ¿Qué cosa? El abandonar la heredad de Jehová para irse a la tierra de los filisteos. Entonces David se hizo de ese pensamiento y así lo ejecutó. Dejar Israel por completo y vivir entre los filisteos. Ese fue el pensamiento de David. Entonces, ahí 1 de Samuel 26, versículo 19, David le hizo esa petición en su momento a Saúl, que él no deseaba ser arrojado, ¿sí?, de la parte de la herencia de Dios entre su pueblo. Yo no quiero salir de la heredad de Dios. O sea, no quiero ser expulsado de mi hogar, de esta tierra que Dios nos dio desde nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Yo no quiero salir de esta herencia que es nuestro hogar, de nuestra tierra, de nuestra herencia. No quiero ser expulsado, no quiero vivir en otro pueblo. Pero vemos que este pensamiento de David lo sacó de esa herencia para irse con los filisteos. Nuestros pensamientos son poderosos, hermanos, de verdad. Y no estoy hablando de que ahorita con mi pensamiento voy a mover la hora del reloj. No. Nuestros pensamientos son verdaderamente, tienen el poder para dirigir nuestras vidas en muchos sentidos. Y David pensó esto y su pensamiento lo movió, su pensamiento lo dirigió. Su pensamiento lo sacó del lugar donde no tenía que salirse para irse a otro lugar al cual nunca tuvo que pararse, pero así lo hizo David. Entonces, David finalmente salió de allí. Y en ese mismo sentido continúa David en su pensamiento. Seguimos en el versículo 1, dice: para que Saúl no se ocupe de mí. O sea, para que no se ocupe de mí, me voy a salir de la heredad que Jehová me ha dado y me voy a incursionar en la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces David, podemos darnos cuenta que estaba tan desanimado que pensó que no había nada mejor para él que salir de Israel. Fíjense hasta dónde puede llevarnos un pensamiento. Es decir, salir de la heredad de Jehová y salir de entre el pueblo de Dios. David pues dejó la tierra prometida, dejó Israel, la heredad de Jehová, la dejó, ¿de acuerdo? Entonces dejó David al pueblo de Dios, salió del pueblo de Dios y se fue con los enemigos del pueblo de Dios. Qué curioso, ¿no? O sea, abandona el pueblo de Dios para ahora vivir en medio del pueblo enemigo de Israel, los filisteos. Entonces, David, al introducirse con los filisteos, encontró, según su pensamiento, y su pensamiento estaba equivocado, encontró una supuesta protección entre el pueblo enemigo de Dios. Fíjense lo que provocó su pensamiento. Un pensamiento completamente equivocado. Escuchen bien lo siguiente: lo que decimos en nuestro corazón, o sea, lo que pensamos en lo profundo de nuestro ser, tiene un poder tremendo para poder moldear nuestros pensamientos, nuestras acciones, incluso todo nuestro destino. Nuestro pensamiento puede determinar cuál va a ser nuestro destino, amados hermanos. Nuestro pensamiento puede determinar nuestras acciones,
nuestras decisiones, incluso puede determinar nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra, ¿de acuerdo? Necesitamos profundizar en la Escritura, meditar en ella, considerarla con seriedad, amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esta palabra de Dios, que es espíritu y vida, es lo que tiene que forjar nuestro pensamiento. Porque si nuestro pensamiento está fuera de la palabra de Dios, si nuestra mente no es la mente de Cristo, entonces nuestro pensamiento puede dirigirnos y desenfocarnos hacia muchas cosas equivocadas. ¿Cómo necesitamos que podamos renovar el espíritu de nuestra mente por medio de la palabra? Entonces, lo que decimos en nuestro corazón tiene un poder, amados hermanos, para moldear nuestra conducta, nuestras acciones y aún nuestro destino. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, la primera parte. Vamos a leer esta primera parte de Proverbios 23, 7. Aquí está proyectado. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo describe perfectamente lo que les estoy diciendo. O sea, como seas tú en tu pensamiento, en lo más profundo de tu ser, en tu corazón, así eres. Por eso muchos, Dios nos alcanzó y nos alcanzó en momentos críticos en nuestra vida, ¿no? Probablemente tenías una mala imagen de ti mismo. Tal vez tenías una autoestima muy baja y pensabas de ti lo peor. Pero gracias a Dios por Cristo, que a través de su palabra Él nos fue revelando los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Y cuando nosotros conocimos la posición en la que Él nos colocó, nuestro pensamiento antes de Cristo fue arrojado a la basura y reemplazado por el pensamiento de Dios hacia nosotros. Entonces Dios, a través del tiempo, en la comunión que tenemos con Él, ha ido cambiando nuestra manera de pensar. ¿O no es así? O sea, piensa un poco en tu vida, o no sé si estoy poniendo este ejemplo por pensar en mí, porque yo tenía un pensamiento de mí mismo muy lamentable antes de conocer a Cristo. Tenía una autoestima muy baja, es la verdad. Pero Dios me enseñó cuál era mi lugar dentro de su pueblo, en su iglesia, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y no digo que ya estoy completamente renovado en mis pensamientos, pero hay un avance muy notable en mi vida. Bueno, tal vez ninguno de ustedes me conoció cuando iba en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria. Pero la realidad es que Dios, cuando me encontró y yo lo encontré a Él, y me comenzó un proceso de transformación que no se ha detenido. Pero mucho tiene que ver con los pensamientos, amados hermanos. Porque dice aquí la Biblia que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto es muy interesante que lo podamos saber en la Escritura. Entonces, como la persona puede llegar a pensar dentro de sí misma cómo es, pues así será. Si tú eres una persona que piensas de ti lo que sea, eso serás. Y claro que aquí tiene que existir un equilibrio, ¿no? No puedes decir, pues yo pienso que soy Superman, ¿no? Y todo lo puedo y ahorita voy a derribar este edificio con un puñetazo. O sea, nuestro pensamiento tiene que estar en base a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Aquí está nuestro pensamiento, esto es nuestro pensamiento. Por eso el autor a los Hebreos habla de eso, que el Espíritu pondría su ley en nuestra mente. Vamos a leer ese versículo que está impresionante. Es Hebreos capítulo 8, capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Sí? Dice, y sobre su corazón
las escribiré y seré a ellos por Dios, etcétera. Pero Dios habla de colocar su palabra en nuestra mente. Y podemos orar así. Podemos decirle a Dios: Dios, por favor, que hoy tu palabra colócala en mi mente y escríbela en mi corazón. Y es muy válido orar de esta manera. Señor, cambia mis pensamientos, renueva mis pensamientos y renuévalos al quitar los míos y colocar tu palabra en mi mente y escríbela en mi corazón. Esto lo tocamos un poco cuando hablamos de esta esposa de David, ¿cómo se llama? Abigail, ¿no? De una mujer de un entendimiento, razonamiento bendito, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a tener un razonamiento bendito? Pues es a través de tener comunión con la Escritura, con Cristo, a través de la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Entonces nos damos cuenta que nuestro pensamiento determina quiénes somos a final de cuentas. Y si nosotros estamos con la ley de Dios escrita en nuestras mentes y su palabra escrita en nuestro corazón, pues imagínense quiénes somos, lo que la Biblia dice. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos su novia, somos sus siervos, somos sus amigos, somos sus hijos. Tantas cosas que dice la Biblia en relación a nosotros, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes que fuiste un hijo no deseado, pero ahora en la palabra y eso te amargó la vida. Ay, pobre de mí, es que me tuvieron y fui un accidente. Y llegas a la palabra de Dios, Dios reemplaza ese pensamiento que no es verdadero. Y Dios dice: yo te predestiné desde antes de la fundación del mundo y te escogí en el amado Cristo para que seas para alabanza de la gloria de su nombre. Y fuimos aceptos en el amado. Y fue el anhelo de Dios, amados hermanos, fue la voluntad de Dios. A nadie le torció la mano a Dios para escogerte a ti y a mí. Entonces, aún antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya nos tenía en su mente y en su corazón. Así que no fue un accidente el que hayas nacido o un hijo no deseado. Dios deseaba que nacieras, porque Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces reemplazamos ese pensamiento viejo que es falso y nos hacemos del pensamiento según la palabra de Dios y renovamos entonces el espíritu de nuestra mente y permitimos que Dios escriba en nuestra mente, que coloque su ley en nuestra mente y la escriba en nuestro corazón. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces dice aquí la Biblia, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la Biblia. Entonces, como pensamos dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, así seremos. Así seremos según la Escritura nos enseña. Fíjense, algo que hemos visto y que Edgar también ha compartido en las últimas reuniones, ¿no? De este siervo, el fiel y el prudente y el siervo malo. Fíjense, el siervo malo, de eso compartió Edgar también, recuerden, ¿no? Ahí en Mateo 24, este siervo malo pensó, fíjense, mi Señor tarda en venir. Y eso determinó su conducta, igual que con David, igual que contigo y conmigo. Porque ese siervo malo, pues dijo, mi Señor tarda en venir. O sea, lo pensó en su corazón, en lo profundo de su ser. Pensó que su Señor tardaba en venir y ese pensamiento orilló a ese siervo a conducirse de una manera equivocada. ¿Qué fue lo que provocó ese pensamiento de ese siervo del Señor? Al final de cuentas, un siervo del Señor. Pero ¿qué es lo que afectó su pensamiento? Su conducta. Y su conducta fue esta: comer y beber con los borrachos. Y entonces llegó el Señor de aquel siervo a la hora que éste no esperaba, y fue lamentable la situación de aquel siervo por un pensamiento equivocado, amados hermanos.
Y eso es lo que dijo Pedro. Fíjense, Pedro dijo, pues va a haber muchos burlones al final de los tiempos que van a decir, a ver, ¿dónde está la promesa del advenimiento del Señor? Del regreso de Cristo, ¿dónde está? O sea, ustedes que hablan tanto del regreso de Jesús y que Jesús viene y que Jesús viene y que tenemos que prepararnos y todo sigue exactamente igual desde el tiempo de nuestros padres hasta ahora. ¿Dónde está el regreso de Cristo? Y si Dios retrasa la venida de Cristo es porque quiere que nos arrepintamos, dice el apóstol Pedro. Pero entonces, pues habrá muchos burlones que digan, pues el Señor no viene, y ustedes dicen que viene y no viene. Pero vemos que este siervo malo se hizo de ese pensamiento, mi Señor tarda en venir. Y como tuvo ese pensamiento, comenzó a darse a la glotonería y a la borrachera, y su final fue muy lamentable. Entonces nuestro pensamiento, amados hermanos, determina mucho de nosotros, hacia dónde tenemos que caminar. Y nuestro pensamiento de verdad que tiene que ser moldeado por el espíritu y la vida que hay en la palabra de Dios. Entonces vemos esto aquí en la escritura. Ahora, tú puedes de pronto pues checar un poco cómo son tus pensamientos, y si somos muy sinceros, nuestros pensamientos regularmente son negativos y son malos. Y así son por nuestra naturaleza caída. Y constantemente estamos luchando con nuestros pensamientos. Estamos en una lucha continua, y esa lucha es aquí en nuestra mente. Ahí está la batalla. Siempre nos ha dicho el pastor Juan Manuel eso. La batalla más grande que tienen los seres humanos no es contra Satanás, es contra nosotros mismos en nuestros pensamientos. Ahí está la batalla. Ahí está la verdadera guerra. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, la primera parte, del corazón salen los malos pensamientos. Entonces Jesús dijo esto, y Jesús lo dijo para que sepamos el territorio que estamos pisando, para que no nos sea oculto, amados hermanos, que la tendencia por naturaleza de los seres humanos es esta, el que de nuestro corazón, es decir, de la parte más profunda de nuestro ser, salen los malos pensamientos. Por eso la parte más profunda de nuestro ser, que es nuestro espíritu, ¿sí?, tiene que ser llena completamente de Dios todo el tiempo, porque de esta manera nuestros pensamientos van a ser moldeados como Dios quiere. Pero Jesucristo sabía esto, que del corazón, es decir, de la parte más profunda de nuestro ser, de allí surgen los malos pensamientos. Y si seguimos leyendo este versículo, nos vamos a dar cuenta hacia dónde nos dirige un mal pensamiento. Jesucristo aquí enlistó algunas cosas y le podemos añadir a esta muchas más. Aquí Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y cuando este pensamiento está aquí, entonces se lleva a cabo un homicidio, un adulterio, una fornicación, un robo, un falso testimonio y las blasfemias. Pero todo surge de la profundidad del corazón del ser humano. Entonces, gracias a Dios por Cristo, porque nos revela su palabra. Entonces el territorio que estamos pisando, amados hermanos, que no podemos confiarnos de nuestro corazón, porque de ahí surgen pensamientos que probablemente no son los pensamientos de Dios. Por ahí hay un versículo que voy a leer más adelante, bueno, ya me estoy adelantando, donde Dios dice ahí en Isaías 55, versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Esto también revela el territorio que estamos pisando. O sea, la naturaleza de los seres humanos es pensar contrario al pensamiento de Dios. Constantemente el pensamiento del ser humano es contrario al pensamiento que tiene Dios. Un ejemplo así muy claro en cuanto al pensamiento, cómo nuestro pensamiento es diferente al... Un ejemplo muy sencillo, el diezmo.
Señor, el 10% de lo que Él me da no me va a alcanzar para esto y para esto y para aquello otro. ¿De acuerdo? Ese es nuestro pensamiento. Pero el pensamiento de Dios es diferente. Es para moldear nuestro corazón, y hay algo bien tremendo que revela Malaquías en relación al día. Dice, para que el devorador no pueda entrar déjenme y les leo textualmente ese versículo de Malaquías, porque habla de detener al devorador. Dice, es Malaquías 3:11, dice, reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni de su vid en el campo, ni su vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pero cuando dice aquí Dios de que Él va a detener al devorador, o sea que aún el hecho de que tú cumplas con tu diezmo, hay una cobertura por parte de Dios para que el devorador, el enemigo, no entre a tu vida. ¡Qué tremendo! Entonces, nuestro pensamiento es contrario al de Dios en muchos momentos. Y por eso también Isaías dice esto, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice el Señor. Y luego el versículo 9 dice, como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Entonces nos damos cuenta que la Biblia nos enseña el territorio que estamos pisando. Estamos pisando un territorio donde de manera constante nuestros pensamientos se quieren anteponer a los pensamientos de Dios. Y cada quien decide, pues, por qué pensamiento nos inclinamos, ¿no? Entonces, vemos esto. Entonces, Jesús dijo esto: del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, pues sabemos que el origen de nuestro pensamiento es lo profundo de nuestro ser. Ahora, Proverbios 19, versículo 21, dice aquí la escritura, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, y Proverbios nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Todo el tiempo estamos pensando, a veces hasta ni nos damos cuenta, pero estamos pensando todo el tiempo hay un pensamiento en la mente, todo el tiempo, de verdad. Mientras vas en la calle, aún cuando estás durmiendo, tu mente sigue pensando. Y pasan por nuestra mente cantidad de pensamientos al día. Pero tenemos que evaluar cuántos de esos pensamientos son del Señor. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿no?, que el poner nuestra mente en las cosas de la carne es muerte, pero el pensar en las cosas del Espíritu es vida y es paz. Entonces nuestro pensamiento está vinculado con el Espíritu. Y la Biblia nos enseña que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, y del corazón salen los malos pensamientos, y por nuestro pensamiento pasa cantidad y cantidad y cantidad de pensamientos, y muchos pensamientos son malos, la verdad. No sé si te ha pasado, pero de pronto ves a una persona por la calle que se te queda viendo y dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿por qué se me quedó viendo? Seguramente quiere echarme bronca. No, si se me acerca ahorita y me dice, ¿qué traes? Yo le voy a decir, sí, ahorita. Y generas una historia que ni es cierta, que no existe, pero ya en tu mente ya creaste cosas, una historia que no es verdad, ¿no? O de pronto lo clásico en la iglesia, es que no me saludó, y comienzas a pensar, es que no me saludó porque seguramente se enteró de que yo hice esto y aquello, y por eso no me saludó, o tal vez el mensaje que le di, como no le puse una carita así ha de ver, quién sabe cómo interpretó mi mensaje, y pensó que se lo escribí enojado, ¿no? Y ya uno comienza a generar una serie de pensamientos que están equivocados. Entonces, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, del ser humano, muchos, cantidad de pensamientos, hasta pensamientos pues que no tienen sentido, muchos de ellos. Es por esta razón que también Proverbios capítulo 16, versículo 3 nos dice algo. Conociendo esto, fíjense bien,
para después leer Proverbios 16:3. Antes de leer este versículo, quiero decirles lo siguiente. Por esta razón, Jesucristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, y Proverbios 19:21 dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Por esta razón, ¿sí? Por esta razón, Proverbios 16:3 nos dice lo siguiente: encomienda, ¿sí? Encomienda a Jehová tus obras. ¿Para qué? Para que tus pensamientos sean afirmados. Entonces tenemos muchas actividades en el día, pero dice la Escritura en este proverbio que debemos encomendar a Dios nuestras obras. Es decir, poner en las manos de Dios nuestro día, todos nuestros quehaceres, hasta los más sencillos. El lavar los trastes, el ir a la tienda, el ir a la escuela, el entregar un trabajo, el examen que voy a hacer, la persona que voy a visitar, los que me van a visitar, todo, absolutamente todo, hasta lo más mínimo, lo que tú pienses, ¿esto qué le va a importar al Señor? Pero la Biblia nos dice, encomienda, ¿de acuerdo? Al Señor tus obras, es decir, toda la labor del día, colócalas en las manos de Dios, todo. Voy a salir en el auto, voy a ir a comprar esto a la tienda, voy a preparar esto de comida, necesito esto y aquello, voy a hablar, voy a hacer una llamada telefónica. Encomienda a Dios tus obras. ¿Para qué? Para que haya un resultado, para que nuestros pensamientos puedan ser afirmados. Y esto nos dice la Biblia porque Dios sabe, amados hermanos, que hay una multitud de pensamientos constantes en nuestra mente desde lo profundo de nuestro corazón, y regularmente la gran mayoría de nuestros pensamientos son malos, son malos. Por eso encomienda al Señor tus obras, para que si alguien se te atraviesa en el auto, como tú ya encomendaste a Dios esa salida en el auto, Dios te dé paz, te guarde de un accidente y no le digas, fíjate, ¿no? Y ya Dios te guardó, ¿no? Y entonces tu pensamiento fue afirmado en el Señor. Ahora, ¿qué es encomendar, no? Encomendar, pues, es encargarle a alguien algo, ¿de acuerdo? Eso es encomendar. Oye, te encargo esto, por favor. Poner al cuidado de alguien algo, eso es encomendar. Delegarle algo, te encargo, te delego esta situación, ¿de acuerdo? El que requerimos la ayuda de alguien más. Entonces encomendamos, encargamos, ponemos al cuidado, en este caso de Dios, todo lo que vamos a hacer en el día, todo. Y de esta manera nuestros pensamientos serán afirmados. La palabra afirmar significa lo siguiente en el hebreo. Ordenar significa reparar, seguridad, arreglar, enderezar y firme. Entonces, cuando nosotros le encargamos a Dios todo lo que vamos a realizar en el día, entonces Dios lo que hace es que ordena nuestro pensamiento. Dios asegura nuestro pensamiento. Dios cuida nuestro pensamiento. Dios arregla nuestro pensamiento. Dios no solamente arregla nuestro pensamiento, sino endereza. Si de pronto nuestro pensamiento comienza a irse chueco, como ya encomendé a Dios todas mis obras, Dios lo que hace es enderezar mi pensamiento si ya comienza a desviarse a la derecha o a la izquierda. Entonces Dios sabía esto, sabía que nuestro corazón, dice Jeremías, dice que el corazón es malo y es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? El que pesa los corazones, el que tiene los corazones de todos los hombres, cristianos y no cristianos, delante de él. Dios conoce el corazón del ser humano. Entonces Él sabía que de nuestro corazón iban a salir malos pensamientos y que hay una multitud innumerable de pensamientos que pasan por nuestra mente todo el tiempo. Por eso Dios dijo, encomiéndame a mí, encárgame a mí todo tu día, para que yo pueda ordenar, para que yo pueda guardar, asegurar, arreglar tus pensamientos y enderezarlos si te comienzas a ir chueco.
Gracias a Dios por su protección. Bueno, Proverbios 20:18 dice lo siguiente: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Aquí el autor a los Proverbios dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. Y recordemos que la Biblia dice que nuestro Dios es admirable y es consejero, y su consejo lo tenemos al alcance de nuestra mano. Aquí está todo el consejo de Dios para nosotros. Esto no significa que de pronto pues te puedas acercar a alguien y le pidas un consejo, pero no hay consejo más seguro que el que podemos recibir de aquel que es nuestro consejero, nuestro amado Señor Jesucristo, quien es admirable y consejero. Entonces, nuestros pensamientos con el consejo se ordenan. Dios, estoy ante esta decisión, ¿qué me aconsejas? Y Dios no guardará silencio y nos mostrará su consejo para que nuestro pensamiento sea ordenado. Qué glorioso es el Señor, qué glorioso es Él. Dice Salmos 26, versículo 2. Antes de leer este versículo, otra vez quiero hacer una pequeña remembranza de nuestros pensamientos para leer este versículo y que tome más fuerza. Fíjense bien, Jesucristo dijo: del corazón salen los malos pensamientos. Y leímos un proverbio donde dice que hay una multitud de pensamientos en el corazón del hombre. Entonces, Dios sabe esta situación y dice aquí en este Salmo 26:2, dice: escudriñame, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, prueba y examina mis pensamientos más profundos. Porque Dios nos dejó esto para que nosotros se lo digamos: Señor, tú conoces mis pensamientos y yo quiero que tú los examines y que tú escudriñes mis pensamientos y mi corazón, porque el corazón es una fuente de pensamientos, pero que no sean pensamientos malos, Señor, sino que pueda estar constantemente pensando y meditando en Cristo y en tu palabra. Esto es otro asunto. Y el Salmo 139 refuerza esto que estamos leyendo en el Salmo 26. Y en el Salmo 139, el versículo 2, 17 y 23 nos hablan de nuestro pensamiento y del pensamiento que tiene Dios también. Y está hermoso estos versículos. Salmo 139, 2 dice lo siguiente: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. Aún antes de que esté la palabra en nuestra boca, en nuestra lengua, dice este mismo Salmo, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Y Dios tiene esta capacidad de examinar nuestro corazón, y Él sabe y entiende, fíjense, Él entiende desde lejos nuestros pensamientos. Él lo entiende. Si a veces hemos pensado esto, que es que no hay nadie que pueda entender mis pensamientos, bueno, Dios sí entiende nuestros pensamientos. Él los entiende a la perfección. Entonces Dios es el que entiende, ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Luego versículo 17, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Dios tiene también una manera de pensar. Y su manera de pensar, insisto en esto, está aquí en la palabra de Dios. Este es el pensamiento de Dios. Y son hermosos sus pensamientos. Sé cuán grande es la suma de ellos. O sea, no se pueden contar todos los pensamientos que Dios tiene en relación a nosotros. Y después versículo 23, que tiene que ver con lo que leímos del Salmo 26, dice aquí el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces aquí el salmista le está pidiendo a Dios que conozca
su corazón. Ahora la pregunta es esta: ¿Dios conocerá nuestro corazón o no? Dios sí lo conoce. Pero ¿por qué aquí el salmista le dice a Dios: examina, oh Dios, y conoce mi corazón? Porque Dios desea que se lo digamos, hermanos, que le demos esa concesión. O sea, Él lo sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nos dice: pues dímelo, dime que quieres que yo conozca tu corazón, ¿de acuerdo? Y que conozca nuestros pensamientos. Aquí dice versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, Dios lo conoce, nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero le podemos decir eso: Señor, necesito, o sea, de verdad necesito que conozcas mi corazón y que conozcas mis pensamientos, por una razón muy importante, por lo que dice el siguiente versículo de este capítulo 139, de este Salmo 139. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Es por esta razón, amados hermanos, por el camino de perversidad en el que podemos estar transitando, hasta corriendo un maratón, ¿sí?, que requerimos pedirle a Dios que conozca nuestro corazón, que conozca nuestros pensamientos, para que no estemos en un camino equivocado. La Biblia dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Y este camino que nos lleva a la muerte es un camino de perversidad, que podemos andar en él sin darnos cuenta, amados hermanos. Podemos estar en ese camino sin darnos cuenta, pero si nosotros le decimos a aquel que conoce el corazón, a aquel que conoce nuestro pensamiento, le decimos: Señor, conoce mi corazón y conoce mis pensamientos, entonces Él nos va a alumbrar nuestro camino para decirnos: este es un camino de perversidad, aléjate de él. Entonces, qué importante es que podamos pedirle a Dios que conozca nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces, los pensamientos de Dios deben de ser nuestros pensamientos. Ya leí hace un momento Isaías 55, versículos 8 y 9, lo voy a volver a leer. Dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces Dios tiene una manera de pensar y son más altos que nosotros, que los nuestros. Luego Jeremías 29:11, y con esto prácticamente estoy terminando. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios tiene un pensamiento en relación a ti, amado hermano. Esto no sé si esto toca tu corazón, pero está bien tremendo. O sea, el hecho de que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Él tiene un pensamiento acerca de ti. Y ese pensamiento que Dios tiene de ti, Dios lo quiere llevar a cabo. Que así como Él ha pensado las cosas en relación a tu vida, así se lleven a cabo. Dios tiene un pensamiento, Dios piensa en ti. Su pensamiento está en ti, amado hermano, y en mí, en todo su pueblo. Pero entonces Él tiene pensamientos, y son pensamientos de paz, no son pensamientos de mal, para darnos el fin que esperamos. Bueno, esto lo dijo Jeremías en el contexto de aquellos que estaban cautivos en Babilonia y que iban a recibir libertad, pero podemos tomar prestado este versículo y saber algo de Dios. Él tiene un pensamiento bueno de ti, de mí, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus nietos, de tus sobrinos. Dios tiene un pensamiento bueno en relación a ti. Y por último, el Salmo 94, versículo 19, dice lo siguiente. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué glorioso es que cuando
tienes una multitud de pensamientos. Ya dijimos, dentro de esos pensamientos muchos son malos, son deprimentes, ¿no? Si pudiéramos proyectar nuestros pensamientos, nos deprimiríamos, ¿no? Digamos, híjole, qué pensamiento tan nefasto tiene este hermano. Qué pensamiento tan suicida, qué pensamiento tan deplorable, qué pensamiento de caricatura, qué pensamiento tan del cual nos podemos reír, qué pensamientos tan extraños tiene. Pero en la multitud de nuestros pensamientos dentro de nosotros, gracias a Dios por sus palabras que nos consuelan y que alegran nuestra alma. Que Dios transita con sus consolaciones en nuestros pensamientos, hermanos. Nosotros pensamos cosas negativas, pero Dios dice, tu pensamiento está equivocado. Déjame, te doy uno de mis pensamientos para consolar tu alma que ya se está deprimiendo por tu mal pensamiento. Así que tu mal pensamiento te está deprimiendo, te está desenfocando de la realidad, te está determinando que tomes un camino que no es el correcto. Deja y te mando un pensamiento mío para que mis consolaciones conforten y alegren tu alma. Y gracias a Dios por su consolación, amados hermanos, que es a través de su palabra. De hecho, el consuelo de Dios es a través de su Espíritu Santo, pues Él es el consolador. Pero es a través de la palabra de Dios que recibimos consuelo. Jesucristo dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Han oído que me voy, pero vengo. Y les voy a enviar de mi Padre al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes para siempre. Y Él los va a guiar a la verdad. ¡Qué tremendo! Ese es el consuelo de nuestro Dios. Y cuando dentro de la multitud de nuestros pensamientos, dentro de nosotros, ahí están abrumándonos y nos están desanimando y nos están desenfocando, qué glorioso es el consuelo de Dios en nuestra alma a través de su precioso Espíritu que comienza a traernos su palabra. Y Dios trabaja de esta manera. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que David tuvo un pensamiento que dirigió su vida hacia un lugar donde Dios no quería. Y este pensamiento del que se armó David lo llevó a la tierra del pueblo enemigo de Israel, los filisteos. Y David, por este pensamiento suicida, porque él pensaba, Saúl me va a matar. Fíjense, pensaba en la muerte David. Y esto lo llevó a salir de la tierra prometida, de la heredad de Dios, para moverse a la tierra de los filisteos. Así que el Señor Jesucristo, amados hermanos, renueve el espíritu de nuestra mente y que podamos estar pegados a su palabra, meditar en ella de día y de noche, para que nuestro pensamiento sea el pensamiento de Cristo, como dijo Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, que el Señor le demos. Ahora esto es algo real. Pablo dijo eso, dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Y luego podemos decir, pues ¿cómo, no? ¿Cómo es eso? Pues armémonos y tomemos por la fe y estemos en la palabra para tener la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír la palabra. O sea, que estemos constantemente en comunión con la Escritura, con la palabra, porque esto va a moldear nuestros pensamientos y va a reemplazar los que no tienen que estar por los que sí tienen que estar, que es el pensamiento de Dios en nosotros. Amén. Bueno, vamos a ver primero Dios en el discipulado, el resultado, más de este resultado del pensamiento de David, porque nada más les adelanto esto, el pensamiento de David tuvo efecto en otras personas y eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí le vamos a dejar por hoy y vamos a orar. Señor Jesús, pues debemos reconocer delante de ti, Señor, que de nuestro corazón salen muchos pensamientos y la mayoría pueden llegar a ser malos. Y hay una multitud de pensamientos en nuestro corazón.
Pero Señor, encomendamos delante de ti nuestras obras para que nuestros pensamientos puedan ser afirmados. Señor, gracias porque, Señor, nuestros pensamientos con tu consejo se pueden ordenar. Y te pedimos que tú examines, Señor, nuestros pensamientos, que examines nuestro corazón para que no andemos por camino de perversidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, gracias porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Gracias, Señor, porque, Señor, tus consolaciones alegran nuestra alma que piensa muchas cosas, porque la parte principal de nuestra alma es nuestro pensamiento, y allí tú quieres consolarnos. Oh Señor, ponemos la mente en las cosas del Espíritu para que tengamos vida y paz. Bendice, Señor, en completa paz a tu iglesia, porque perseveramos en pensar en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.